Hoy nos adentramos en una de las exploraciones más profundas y transformadoras, conocer a Dios en toda su plenitud. A lo largo de este estudio, descubriremos juntos los atributos que describen su ser, sus obras y su carácter. ¿Te has preguntado alguna vez quién es Dios en su esencia más pura? ¿Cómo piensa, cómo actúa y cómo nos ama? Desde la majestuosidad de su santidad hasta la misericordia infinita de su amor, cada faceta de su ser revela un tesoro inagotable para nuestras vidas. En un mundo lleno de cambios y caos, hay una verdad que permanece inmutable. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Conocer a Dios es más que un ejercicio intelectual. Es una experiencia viva que transforma nuestra forma de ver el mundo, nuestra fe y nuestras relaciones. Al contemplar su bondad, su justicia y su amor perfecto, nos daremos cuenta de que no solo estamos aprendiendo acerca de Él, sino que estamos siendo llamados a acercarnos más a su corazón. Prepárate para ser conmovido, no solo por las palabras de las Escrituras, sino por la presencia de un Dios que anhela que lo conozcas de manera personal e íntima. Que este viaje nos impulse a conocerle más y, al hacerlo, encontrar la paz, el propósito y el amor que solo Él puede ofrecernos. Sin más preámbulos, comenzamos. Esta es la lección 2 de nuestro estudio bíblico, la revelación en la naturaleza de Dios. Textos de la lección. Apocalipsis capítulo 4 versículos 3 al 5, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Éxodo capítulo 3 versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Génesis capítulo 17 versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Salmo capítulo 145 versículo 9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Propósito de la enseñanza: aprender que estando en el cielo, la Iglesia, ante el trono de Dios, penetra en los misterios más gloriosos del Dios Todopoderoso. Texto de oro: Jehová afirmó en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Salmo 103, 19. Lectura devocional. Salmo 103. Tu tarea será leer este salmo. Nuestras notas introductorias son: ¿qué es la teología? La palabra teología, conforme a su etimología, está compuesta de 2 palabras griegas: theos, Dios, y logía, discurso, expresión, estudio. Por lo tanto, la teología es usada con varios significados especiales. Veamos algunas de sus definiciones. Teología natural: ciencia basada únicamente en aquellas verdades acerca de Dios y su universo que se revelan a través de la naturaleza. Teología revelada: ciencia que se basa en las verdades acerca de Dios y su universo que están reveladas en las Sagradas Escrituras. Teología bíblica: ciencia que investiga la verdad acerca de Dios y su universo en su desarrollo divinamente ordenado y en su contexto histórico, tal como se presenta en los distintos libros de la Biblia. También se refiere a la exposición del contenido doctrinal y ético de la Biblia. Teología propia: ciencia que contempla únicamente la persona de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin hacer referencia a las obras de cada uno de ellos. Teología histórica: ciencia que traza el desarrollo de la doctrina y estudia las distintas variaciones sectarias,
así como el abandono de la verdad bíblica por parte de grupos heréticos a lo largo de la era cristiana. Teología dogmática. Estudio de aquellas verdades sostenidas con certeza. Teología especulativa. Estudia verdades teológicas desde un enfoque abstracto, sin considerar su importancia práctica. Teología del Antiguo y Nuevo Testamento. Se refiere a la teología limitada a cualquiera de estas porciones de las Escrituras. Teología práctica. Ciencia que se ocupa de la aplicación de la verdad al corazón de los hombres. Teología teísta o sistemática. Ciencia que sigue un plan trazado humanamente o un orden doctrinal, buscando incorporar en su sistema toda la verdad acerca de Dios y su universo desde todas las fuentes existentes, basándose únicamente en la Biblia. Vamos a la introducción. Ahora la Iglesia está en el cielo y allí experimenta cosas tremendas relacionadas con el misterio divino. Lo que antes conocía por fe, ahora lo contempla con sus propios ojos. En la revelación final de Jesucristo, a través del Apocalipsis, se nos introduce al conocimiento profundo de nuestro Dios. Conozcamos más de nuestro bendito Señor. 1. Conociendo el trono de Dios, Apocalipsis 4, 3, 5. Juan, que simboliza a la Iglesia, lo primero que nota es el trono, y lo señala de inmediato. ¿Por qué señaló el trono antes que a Dios? La verdad es que quien estaba sentado en el trono tenía una gloria tal que solo pudo describirlo usando el brillo de piedras preciosas. Intentemos entender el significado de estas piedras y del arco celeste. Inciso A. El significado de las piedras preciosas y el arco iris. Jaspe. Esta piedra preciosa es de varios colores, como verde, púrpura, y a menudo presenta vetas blancas, coloradas y amarillas. Estaba presente en el pectoral del sumo sacerdote y en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Éxodo 28:20, Apocalipsis 21:19. Representa la santidad de Dios, siendo emblema de la luz. Sardio, conocida actualmente como cornalina, es una piedra de ágata de color rojo, símbolo de juicio y amor. Esto muestra que el que está sentado en el trono está caracterizado por principios y sentimientos. El arco celeste. El arco iris recuerda la fidelidad de Dios a su pacto, ya que una tormenta está por desatarse. Este arco era circular, pero en lugar de los colores del prisma, era verde esmeralda. El verde esmeralda no cansa la vista, lo que significa que nunca nos cansaremos de contemplar la gloria de Dios manifestada. Este arco iris es símbolo de misericordia y esperanza, y el verde esmeralda representa la gracia que siempre acompaña las manifestaciones de la justicia y santidad de Dios. Al estar ante Dios, nos exponemos a la luz penetrante de la eternidad que desenmascara nuestras tinieblas, pero también nos libera de ellas. En el corazón de Dios hay un profundo y radiante amor. Inciso B. El significado de los 24 ancianos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Representan a la iglesia triunfante que está sentada alrededor del trono de Dios. Las razones para creer esto son 24. Representan a la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento, es decir, a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. El número 24 es 3 veces 8, donde el 8 simboliza la resurrección. Jesús resucitó el día después del séptimo. 8 personas se salvaron en el arca de Noé, etc. Las almas de los salvos fueron con Cristo en su ascensión. Efesios 2, 6, 4, 8, Filipenses 1, 23, y estarán con Él en la primera resurrección. Son ancianos. Este título solo se puede otorgar a seres humanos. Los ángeles son claramente distinguidos de los ancianos. Isaías 24, versículo 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Mateo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria,
vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Están vestidos de blanco. Hablan del triunfo final de los vencedores. Apocalipsis 2:17, 26. Vestidos con las ropas blancas de la justicia de Cristo. Es la iglesia la que se sienta en el trono. Apocalipsis 3:21. Como cogobernadores con el Señor. ¿Estamos caminando hacia ese glorioso destino? Inciso C. El significado de los 7 espíritus de Dios. Los relámpagos, truenos y voces que salían del trono de Dios son señales de su omnipotencia, que viene para ejercer sus juicios. Éxodo 19:16, Ezequiel 1:13, Salmos 18, 13, 15, etc. Esto anuncia el desencadenamiento de las fuerzas naturales como precursores del juicio venidero. El trono de Dios está activo, y estas 7 lámparas de fuego que estaban ardiendo delante del trono representan a los 7 espíritus de Dios. ¿Qué significan estos 7 espíritus de Dios? Estos representan la omnisciencia y omnipresencia divinas. Zacarías 3, versículo 9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. También Zacarías 4, 2, 6, 10, etc. simbolizan la plenitud de los dones y las operaciones del Espíritu Santo. El número 7 no es solo emblema de perfección y plenitud, sino que combina el número 3, símbolo de la Trinidad, con el número 4, que simboliza la creación, representada por los 4 puntos cardinales y las estaciones del año. Esta suma designa la acción de Dios en el mundo, la reconciliación operada, la armonía y comunión restablecidas entre Dios y su obra, y por ende, el triunfo final del reino de Dios. Tal es el misterio de estos elementos que rodean el trono de Dios. Luchemos por alcanzar esa gloria. 2. Conociendo los atributos divinos. Éxodo 3:14, Génesis 17:1, Salmos 145:9. En esta lección se ha hablado acerca del trono de Dios. Pero, ¿podemos conocer verdaderamente a Dios? Para conocer algo, necesitamos definirlo, y la palabra definir proviene del latín, que significa establecer límites precisos. Sin embargo, Dios, siendo un ser puro, supremo y trascendente, está por encima de géneros, especies y diferencias. Él abarca la plenitud cualitativa de todo ser. Por tanto, es casi imposible dar una definición sintética de Dios, solo aproximada y descriptiva. Todo lo que es cualitativamente bueno y valioso, todo lo que expresa vida y poder, se encuentra en Dios en grado perfecto e infinito. A esta suma de perfecciones la llamamos atributos de Dios. En estos atributos se refleja, por decirlo así, el ser de Dios, único y puro, de la misma manera que el blanco del espectro se refracta a través de un prisma. ¿Qué es un atributo divino? Es toda perfección que caracteriza a Dios. La Biblia nos lo presenta como algo inherente a su ser y capaz de manifestarse a sus criaturas. ¿Cómo se pueden clasificar los atributos divinos? Aunque es difícil, podemos rastrear la imagen de Dios a través del ser humano, pues la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Según el Génesis, esta imagen consiste en 3 elementos: superioridad, libertad dominadora, inteligencia y rectitud. A partir de estos, el hombre posee su peculiar ontología, psicología y ética. Si aplicamos estos principios a Dios como reflejo de su imagen en el hombre, podemos descubrir 3 clases de perfecciones en su palabra que nos enseñan cómo es Dios. Atributos divinos divididos en 3. Inciso A. Los atributos ónticos. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Estos atributos se relacionan con el ser de Dios. Esta primera tríada de perfecciones nos dice quién es Dios. Dios es uno. Dios es la perfección de la unidad, la integración perfecta y absoluta de su ser, en el cual se afincan sustantiva e infinitamente sus atributos. Él tiene en sí mismo la razón de su existencia.
Él es el que es. Por esa razón es inmutable. Salmo 102, 25, 27. Malaquías 3, 6. Santiago 1, 17. Él es el único Dios verdadero. Deuteronomio 6, 4. Jeremías 17, 3. Dios es espíritu. Juan 4, 24. Esto significa que no tiene materia ni figura corpórea, que no admite en sí extensión ni composición, y que por tanto es inmortal, incorruptible e invisible. Romanos 1:20, Colosenses 1:15. Además, por su autoconciencia y autodeterminación, es un ser personal. Efesios 1:9. Dios es infinito. Salmos 145:3. Esto le otorga el ser absoluto y poseer en grado infinito la perfección del ser. Por eso le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Él es infinitamente perfecto. Job 11:7-9. Y puesto que no está sujeto a las limitaciones del espacio, es inmenso. Primero de Reyes 8:27, Salmo 139:7-12. Además, su inmensidad también se extiende en relación al tiempo, por lo que es eterno. Salmo 92, Hebreos 13:8. Tales son los atributos que hablan del ser de Dios. Inciso B. Los atributos operativos. Aparecióle Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Génesis 17:7. Estos atributos están relacionados con la intimidad de Dios, es decir, lo que Dios hace. Dios piensa. Jeremías 10:10. Él es la verdad trascendental y la fuente de todo lo que existe de verdad. Por esa razón es omnisciente. Salmo 139, 1-6. Dios penetra totalmente en la esencia de todas las cosas, y puesto que todo lo sabe, todo lo que dice es verdad. Por lo tanto, es fiel. Lamentaciones 3:22-23. Dios quiere. Salmo 36, 7-9. Siendo el Ser Supremo infinitamente perfecto, Dios es el bien absoluto, la fuente y raíz de todos los bienes. Por eso, Dios es amor. 1 Juan 4:8. Dios puede. Génesis 17:1 y 18:14. Dios es la causa primera, absoluta, infinita, necesaria y suficiente de todo lo que existe. Por eso, Dios es omnipotente. Salmo 115:3, Mateo 19:26. Estos son los atributos que muestran lo que Dios hace en la intimidad de su ser. Gloriosos. Inciso C. Los atributos morales. Bueno es Jehová con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Salmo 145:9. Estos son los atributos que reflejan cómo obra Dios. Dios obra con bondad. Salmo 145, versículos 15-16. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. La bondad de Dios se manifiesta en todas las riquezas de su gracia. Romanos 5:5-19. Esta gracia es la fuente de todas las bendiciones celestiales. Además, la bondad de Dios se manifiesta en su misericordia. Éxodo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y su paciencia. 1 de Pedro 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dios obra con santidad. Isaías 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Esta santidad se define como una bondad majestuosa, es decir, como una majestad infinita, por la cual el ser de Dios es inaccesible en su perfección absoluta, totalmente libre de impureza, cambio y limitación. Levítico 11, versículo 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo.
Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Dios obra con justicia. Salmos 89, versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. La justicia de Dios se manifiesta en un Dios justo, gobernante del mundo, que retribuye a cada uno según su obra. En Jesucristo vemos cumplidas conjuntamente las exigencias del amor y la justicia de Dios. Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. De tal manera que, a través de la propiciación por medio de la fe en su sangre, no solo se manifiesta que Dios es justo, sino que también justifica al impío que cree. Romanos 3, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 4, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Estos son los gloriosos atributos de Dios que nos revela para que podamos conocerle. Y la pregunta más importante es, ¿le estamos conociendo? Como siempre, si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir el video con tus familiares y amigos para llegar a más personas con estos poderosos mensajes. Gracias por vernos. Que Dios te bendiga.